Los periodistas. Los periodistas. Sí. Aida Manso Maldonado, muy buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte en Hola, este hola, jueves, ¿qué tal? Buenos días. jueves 18, Pues aquí 18 de sufriendo de abril, calor, con mucho calor, ¿verdad? Sí, caray, mucho calor por acá, ¿no? por todas partes en el mundo hay Sí, calor ¿verdad? del clima y calor político, la guerra, Todo. las enfermedades, el dengue, que ahora está. El dengue parece ser que es la enfermedad a que la Organización Mundial de la Salud le tiene pavor. En fin, ya está también Víctor por aquí, Sí, como que se se ha está incrementado conectando. mucho el dengue, ¿no? Ahorita en esta Sí, época. sí, yo conozco a una familia que se fueron de viaje a Guerrero y dos personas se contagiaron, se regresaron con dengue hemorrágico, además que es Qué muy barbaridad. delicado, sí. Víctor, buenos días. No nos oye. Hola, buen día. ¿Sabes qué? Ahí Tu, está, tu, buen tu día. ancho de banda está mal. Tu ancho de banda no Bueno, está sí, bien. Ahí se oye mejor, ¿no? sí. Sí, pero es tu ancho de banda. Ahora sí traes un problema con la Mm, velocidad en internet. Pero bueno, Estábamos iniciamos, hablando del dengue, Víctor. por- iniciamos, Aida. Ok, mientras compone Víctor ahí. Bueno, más que nada el tema que quiero tratar hoy es la importancia de poner límites. Obviamente esto es en los niños, ¿verdad? Porque si de niños no aprendemos a tener límites, pues el día de mañana definitivamente no va a ser posible. Y esto lo digo porque, y alguna vez lo hemos comentado, pero hoy quería profundizar un poco más en el tema. Hemos avanzado, por decirlo así, en alguna cuestión en cuanto a que ha transcurrido una diferencia en la educación, que no precisamente es conveniente, pero que sí ha habido algunas mejoras y otras complicaciones. Me refiero al hecho de la educación que recibimos los tres que estamos aquí, que era de mucha obediencia, de mucho respeto, de mucha atención a lo que decía papá y decía mamá. Tan es así que jamás podíamos intervenir en un tema que no fuera de niños. Si eran conversaciones de adultos, era eso, de adultos, y no podíamos ni siquiera dar un punto de vista, ¿no? Con la simple mirada nos decían esto está bien, esto está mal, ni siquiera había que decirlo. El caso es que pasando esta etapa, esta época, ahora estamos en el otro extremo. Y me refiero a que ahora el niño no tiene ningún límite en los hogares. Estoy hablando en términos muy generales, porque hay sus excepciones, por supuesto, ¿no? Pero el niño puede intervenir en cualquier conversación. No es que esté mal, sino que también no se les ubica en dónde sí y en dónde no, en qué momento sí y en qué momento no. Estos son los límites a los que me refiero. Ahora hemos caído en el extremo, incluso se ha denominado el síndrome del niño emperador, que no es precisamente el tema que quiero tocar, pero ahora los que mandan en los hogares son los niños. Y esto es muy grave porque si un niño sabe que puede hacer que el papá haga lo que él quiera, imagínense el día de mañana. El mundo está a sus pies, porque la figura más importante son los padres. Y si este niño domina a esta autoridad, pues ya no va a haber autoridad que lo detenga para el futuro. Esta situación es bastante grave en el sentido de que no se enseña lo que es el respeto, lo que es la empatía, lo que es el piensa en el otro, ponte en el lugar del, del otro, sino lo que el niño quiere, eso es. Es que, ¿qué día es hoy? Casi como con los políticos, ¿no? El día que usted quiera hoy, señor presidente, ¿no? A ese extremo se cae. Entonces, acá la situación es que no solamente afecta hacia los que lo rodean, sino al mismo niño,
porque se les hace una idea, se les hace creer que ellos son los dueños del universo, que ellos son lo máximo, que son los campeones, que son los mejores, que son los que van a poder con todo. De tal forma que cuando hay una situación de desgracia, de dificultad con alguien, no han aprendido esta empatía. Independientemente que ahora la neurociencia también nos dice que esto tiene que ver con el sistema nervioso central y demás, pero la realidad es que con que adquirieran estos hábitos, que es esto sí puedes, hasta acá puedes llegar, hasta dónde llega tu posibilidad de actuar y que tiene que ver con el no lastimar, con el no hacer daño al otro, esto ya es esencial para entender el respeto. No, ya no solamente la tolerancia, porque la tolerancia es una parte, sino el respeto y el derecho del otro. Entonces, me parece que es muy importante insistir que esto es amoroso, además, quiero decir, el hecho de enseñarle hasta dónde se debe llegar es que yo quiero al niño, yo quiero a mi hijo y por lo tanto lo estoy entrenando para la vida, porque la vida es así. La vida es hay que luchar, hay que hacer cosas, pero hay que ser solidario. Entonces, este aspecto social es lo que creo que se ha perdido mucho en la educación, primero en la familiar y después en la etapa educativa. Hay que educar, y eso sí lo hemos comentado en otras ocasiones también, que la educación debe de ser con un enfoque humanista, social, de dar esto que tú has aprendido hacia los demás. Apórtales un poquito, ¿no? Y ya teníamos varios autores que alguna vez hemos citado. Estoy recordando en este momento a este autor Alfred Adler, que nos hablaba de cómo en un momento dado nacemos con una serie de deficiencias y la obligación es adquirir la suficiencia, pero con un sentido social, porque si nada más quieres decir, yo voy a ser bueno, pero para mí no estás llegando al máximo que debes de llegar como ser humano. Entonces, ese es el tema que quiero mencionarles. Un tema interesante, los límites a los niños, el respeto, la empatía. Híjole. Saludo a don Olinto Montiel, que ya se incorporó también a la mesa. Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué Hola. Pues no interesante sé, a tema. ver si tienen Sí, sí, comentarios. sí, claro, qué interesante tema porque de alguna manera tiene que ver un poco con algunos temas que hemos venido platicando en sesiones anteriores, quiero decir. Y es que algo está pasando, seguramente ustedes recordarán y podrán comparar qué diferente era la educación y la formación en las generaciones anteriores. Vaya, nosotros y sobre todo nuestros padres y más nuestros abuelos. La importancia de formar a los niños, de educarlos en aspectos que parecerían hoy tan banales, pero que son muy importantes, como por ejemplo llegar a una reunión y saludar, dar las gracias, ser agradecido, compartir las cosas. Actualmente no, y yo no sé hasta qué punto, no sé si ahora esté de acuerdo conmigo, pero hasta qué punto las nuevas corrientes de psicología del niño, en esto de no querer dañar a los niños, se nos ha pasado quizá malinterpretando a algunos psicólogos, han malinterpretado eso de no tocar a los niños porque se les puede generar un trauma, una afectación. Entonces casi casi déjalos que crezcan solitos y libres y no les impongas normas. Yo me he encontrado con papás jóvenes que me asombra porque, por ejemplo, cuando se les dice, oye, ¿cómo se dice? Buenos días, bueno, niños, ¿cómo se dice? Y dicen, oye, no, 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 deja a mi hijo, tú no tienes por qué Sí. decirle nada, y mis hijos no tienen por qué someterse a reglas, ahora sí que son como burros o caballos que entran y así está bien. Eso de las normas sociales es de la época de antes y son coercitivas, es educar al niño, más bien deformarlo, y digo, no, no, a ver, espérense, es tan hermoso, tan bonito, que un niño diga gracias, buenos días, buenas tardes, hasta luego. No, ya ahora los chavos no. Ahora parece que llegan los jóvenes, sobre todo los niños, algunos llegan como enojados a las reuniones.
se sacan automáticamente sus juegos de video y sus teléfonos y se apartan. Ya el mundo ha cambiado en cuanto a la formación de los chavos. Y algo que hemos venido platicando es esta tendencia de algunos papás de competir en esto de las competencias que hemos venido platicando en sesiones anteriores, de ser líderes, etcétera. Quieren sus hijos que sus hijos sean los mejores y empiezan a presumir a los hijos. No, mi hijo sacó puro 10, mi hijo se fue a estudiar a Londres, mi hijo acaba de estrenar no sé qué, mi hijo no sé cuándo. Esa presumidera de los hijos hace que los hijos también, entre otras muchas cosas más, se vayan como que formando como reyesuelos. Hemos tenido casos acá de gobernantes que así crecieron, como reyesuelos, creían que la ciudad o el estado les pertenecía con todos sus habitantes, ¿no? Y hacían lo que se les antojaba. No se les podía decir nada, eran como Nerones. Entonces yo creo que ese aspecto es muy, muy importante en la deformación actual en muchas familias de muchos niños y niñas. Sí, yo nada más quiero mencionar que la educación la recibes en casa, ¿no? En la familia. Así es. Ahí la vas a recibir una serie de valores, de principios, de límites, y no esperar que la escuela eduque a tu hijo. Lo que tú no puedes hacer como padre, Claro. quieres que los maestros te lo corrijan. Pero nos encontramos con una barrera, un impedimento. ¿Por qué usted maltrató a mi hijo? Pues es que no tiene límites. No sabe saludar, no sabe pedir permiso. Antes se utilizaba que entraba un adulto al salón o a cualquier lugar y se levantaban los jóvenes para recibirlo. Hoy en día, pues ni pensarlo. Pero sucede que en las escuelas, pues vas a recibir toda una instrucción, toda una información, pero no te lo voy a poder educar. Entonces ahí entra la familia, entran los hermanos, la tía, que actualmente los niños no saben quién es su autoridad, en principio, si la abuela, la mamá ausente o el papá ausente porque están trabajando o se quedan en encargo de su hermana. Sí, nada más que su hermana tiene 10 años, el niño tiene 1 año, 2 años y solamente lo trata de consentir y darle lo básico, que es su alimentación, que no le suceda nada, mantenerlo en una seguridad, pero ¿cómo poder hacerle saber a la niña de 10 años que tiene que educar a un niño si ella es una niña? Dicen que no hay una escuela para padres y efectivamente no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Pero yo creo que algo muy importante es darle seguridad a nuestros hijos, independientemente de la autoridad que esté frente a ellos, darle una seguridad de que las cosas sí suceden. Seguridad no significa darle riquezas, darle el pantalón o el reloj que actualmente se utiliza para contabilizar todos los signos vitales, ni el último celular, última moda, un iPhone 15, dices no, sino la seguridad significa que las cosas sí suceden. Cuando yo te digo que vas a ganar un premio o va a haber un castigo por tu acción, entonces yo tengo que darle la seguridad de que sí va a suceder. Y entonces el niño aprende que si yo hago la tarea, soy premiado o puedo ser castigado. Que una acción y una tarea que me mandan a hacer una labor, es decir, tan sencillo como ve por las tortillas en nuestro tiempo, no sé si los niños actualmente vayan por las tortillas o no, No y el creo. decir, No, bien, Bueno, es que no es seguro ir por las tortillas. no lo sé, no lo sé, pero quiero decir, una tarea que tú ejecutas y que te mandó tu mayor, eres premiado, eres bien recibido y contribuyes a la labor de la comunidad que es tu familia. Y entonces aprendemos a trabajar en seguridad y en relación a la familia y a la comunidad. Y entonces comienzas a crecer. Lo que no obtienes en la familia jamás lo vas a encontrar en la calle. En la calle, los que fuimos criados en la calle y que tuvimos nuestras aventuras, pues sabemos de los riesgos y aprendemos de los riesgos.
Otros más tímidos dicen, no, yo no me quedo aquí en casa, ¿no? Era mi tiempo. Pero como a mí me gustaba explorar en la calle, ahí aprendí muchas cosas. Y entonces encuentras soluciones y cómo enfrentarte a situaciones que nadie te enseñó. O tal vez nosotros aprendimos a resolverla en lo individual sin decirle a nuestros padres muchas cosas que nos sucedieron en la calle. Y aprendimos a andar en eso. Y tal vez mi padre nunca se enteró todas mis aventuras, o mi madre tampoco se enteró de todas mis aventuras, pero que yo lo resolvía. Y entonces generas un adulto que resuelve, no que, no que está diciendo cómo le hago. Tal vez en los casos más fuertes del problema dirías, bueno, ¿qué se puede hacer en este caso? Teníamos tal vez al tío, al padrino o al amigo mayor que te pudiera dar una luz de cómo resolverlo. Y generas adultos independientes, autónomos, que saben resolver en situaciones diversas esa respuesta que va a ser bien para ti y que no lesiones a nadie. Entonces, es un aprendizaje y eso lo aprendes en familia y en casa. Y también mencionar que la calle es de mucha experiencia. Sé de los riesgos actuales que están viviendo los jóvenes, pero hay que enseñarles a decir, te estás enfrentando ante esta situación, ¿qué harías? Y tal vez es un supuesto, ¿tú qué harías? Pues haría yo esto, hacerlos pensar y razonar, y no hacerlos dependientes de nosotros, porque entonces cuando sea más grande, ¿quién resuelve? Pues ellos, ¿no? Y tal vez como recibí un día una frase de, permíteme que cometa yo un error, papá. Y sí, sí es cierto. Los Yo hijos lo te que he piden escuchado en un cuando, momento cuando dado. sale ese tema de ¿y tú qué harías? Las respuestas no les van a gustar, ¿Sí? pero lo que yo he escuchado es, pues yo me Tal iría a vez vivir no, a otro país, mano, porque esto está de la fregada, mano. tal vez no, pero cada quien vive su circunstancia y yo te digo lo que yo he vivido. ¿Cómo se resuelve este problema? Yo le haría así como sugerencia y tú eres el que decides, ¿verdad? Ya se Hijo, trabó. tú eres el que Es que decides. No está me eches mal tu la red. culpa porque te dije ciertas soluciones, ¿no? Y te muestro lo que quieren que me cambie. ¿Sí se escuchó? No, no sé si quiero que No. te cambies, lo que quiero es que la conexión que tengas no sea Ah, inalámbrica, porque tienes un problema ahí, seguramente se conectan varios al mismo tiempo. O ya te alejaste del módem. No, Igual. no, no es alejarse, o me es, paso al módulo, ¿eh? ¿Que te pasas a? o me paso a otro modem, Pues no sé Si si es, tengas si es otro módem, inalámbrico, pero sí. lugar. yo lo que te recomiendo a ti y a Me todos paso a otro es que lugar. no se conecten inalámbricos, que se conecten por cable, por la computadora conectada al internet alámbrico, no inalámbrico, es muy inestable. Y si es un módem que le da servicio a varias personas en una institución, por ejemplo, pues es peor todavía. Pero bueno, Sí. sí. Bueno, Sí, pero sí se yo escuchó, creo se que entendió. esto también se No, es que refleja. se cortó y te quedaste congelado y después desapareciste y luego entró una persona ahí en tu lugar y algo movió y Sí. te ves Sí, borroso. yo quise tocar este tema porque me parece que definitivamente se ha malentendido el hecho de enseñar límites, como si esto limitara, por decirlo así, a los niños, cuando en realidad es darles herramientas para el futuro, pero para la vida en general, ¿no? Y además esto es amoroso, quiero insistir en ello, es cuando quiero a mi hijo, tengo que enseñarle esto porque lo estoy preparando para vivir y para vivir bien. Entonces hay que entender que si el niño aprende el respeto al otro, está aprendiendo el respeto hacia sí mismo. Y lo primero que hay que entender es que lo que no eres, no lo puedes dar. Por eso es importantísimo esta parte. Y mencionabas ahorita, Olinto, algunas cuestiones del no tocar, con la cuestión de que hay pues todas los abusos sexuales y demás. Esto también ha hecho que el adulto no se pueda acercar tanto ahora a los niños, Sí. sino que sea de lejitos, ¿no?
yo entiendo que no obligues a un niño a que dé un beso como antes se hacía, ¿no? Llegas y Y saludas de beso, eso es pero, muy interesante, eso que estás pero sí diciendo. saluda. Es Claro. muy interesante esto de que a los niños no los debes obligar a que le den un beso a alguien. Sí, Sí, pero eso ya El es, niño tiene una percepción y tiene un sentimiento que tienes que respetarlo, y si él quiere mostrar su cariño, su simpatía, su empatía por una persona, lo va a hacer, pero que no claro, lo estés obligando. Es un asunto bien delicado. pero sí, sí que pero cuando un llegue a saludo un es lugar sí salude, ¿estás de acuerdo? claro. Claro, Que aprenda que si es una persona que va en el autobús, un jovencito, le enseñes que tiene que pararse y dar el asiento. Pero esto ya es inconcebible en los jóvenes, ¿eh? No ella les no, queda ni por acá. No sé no, si a Olinto le ha pasado. Uno llega al salón de clases y saludas y luego no te contestan. No, no Está contesta. uno y los demás están en la plática. Es Sí, decir, sí, no es que no queremos que se paren como antes cuando llegaba el maestro, definitivamente no, creo que ese era el otro extremo, pero mínimo un poquito de respeto. Tienes que callarlos 20 veces durante la clase. Estoy hablando de licenciaturas, ¿no? De maestrías, sí, sí. pero parece que estás con secundarias todavía ahí, ¿no? Y esto de crear, Tremendo. claro, y esto de crear reyesuelos y límites con esto de las fronteras, eh, y también conectándolo con lo que dice Víctor, que la educación se da en la formación, digamos, ética y moral en la casa. El problema es que ojalá fuese una familia, digamos, que pues con un balance adecuado en cuestiones éticas y morales y de formas, de límites, etcétera, etcétera. Pero muchas familias pues no lo son. Miren, incluso se ve la diferencia que se establece entre qué pasaba cuando alguien se portaba mal en una escuela y qué pasó cuando un chico se porta mal ahora. Antes llegaba la mamá, generalmente es la mamá la que va, y entonces yo recuerdo ahí en la escuela La Fragua, ahí cerca de donde estás, Jesús Manuel, José María La Fragua, y llegaban las mamás y corregía al chamaco delante del maestro. A ver, ¿qué hizo este chamaco? ¿Qué hizo este? Algunas hasta con groserías, ¿no? ¿Qué hice este hijo de su madre? No, pues es que, pues, maestra, yo le autorizo para que lo ponga ahí en Sí, tercera posición y tiene que aprender este hijo de su... Ok, ¿hoy qué pasa? Hoy es al revés. A ver, mijito, ¿qué te hicieron qué te hizo esta infeliz? Porque mañana mismo, si algo te hicieron mañana misma, esta inútil, la gata, corren, ya no tiene trabajo. De mi sí, cuenta, corre usted, corren, sale. sí, Sí, claro. porque entonces yo ya, soy amiga del director y del sí, 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 secretario de vale. Educación Pública y todas esas cosas. Sí, Por sí, ejemplo, sí. cosas raras, no sé, alguna razón ha de haber, ya los chavos ya no se les puede reprobar. Ya no, se pasan todos, pum. Entonces, ya es distinto, ya es distinto. Yo recuerdo una película, no sé si vieron una película francesa hermosa que se llama Los Coristas. No, Se trata de un maestro de música que va a hacer una transformación a un internado de chamacos conflictivos y hace una labor hermosísima, pero algo que para transformarlos es la obediencia y la disciplina. ¿Ves? Puede parecer muy duro ahora, pero es una transformación maravillosa con los chamacos. Los Coristas es una película hermosísima y parece que fue cierta esa historia. Así que, pues, esto de la disciplina ahora ya asusta cuando era tan, pues, común en nuestra época de chamacos, ¿no? Ser disciplinados, la hora, la entrada, hacer los trabajos, saludar al maestro, eh, todo. Y si alguien hacía algo incorrecto, pues se le sancionaba. Actualmente no hay sanciones, no hay consecuencias de los actos. Esa es otra cosa también, que no aprenden que los actos tienen consecuencias. En fin, eso es muy importante, ¿no? Porque tienes que asumir que todo lo que haces tiene una consecuencia positiva o negativa, y pero asumir la tienes que responsabilidad. asumirlo como tal, porque si no, entonces no eres culpable de nada, no eres creador de nada, sino todo se da por cuestiones del exterior y Exacto. culpas a los demás de que te vaya mal, no de que te vaya bien, ahí sí no, pero de que te vaya mal te pones a culpar a los demás, ¿no? Sí, es cierto. Sí, hace rato comentaba yo acerca de los niños y hay que darles seguridad, ¿no? De que las Sí, cosas sí suceden, sí se premian o sí se castigan. Entonces, eso es lo más importante, darles seguridad, no darles la riqueza ni el último iPhone, sino que hay que darles seguridad de que las cosas sí suceden para generar niños
y adultos autónomos independientes que logren salir adelante y que puedan discernir sobre lo que está sucediendo. Pueden dar consejos, pero lo más importante es que ellos aprendan a tomar una decisión para ser buenos adultos, buenas personas y adultos que sean responsables. Es lo más importante, ¿no? No generar personas sin límites porque eso tiene graves consecuencias. Caray, qué falta de tiempo, qué falta de planeación. ¿Cómo es posible que en el pasado no había programas como este y comentaristas como ustedes que hubieran orientado a los que hoy nos dirigen? Uy, Hubiéramos uy. evitado grandes catástrofes de la humanidad. ¿No será que siempre ha existido el mismo problema? Tendrá que ver, tendrá que ver esto con la condición socioeconómica. Tendrá que ver con que los hijos de los ricos están mal educados siempre porque hacen lo que quieren y los papás les tapan todo. Tendrá que ver con que los hijos de las personas que no tienen dinero, las familias pobres, los que viven en vecindad, eran tan respetuosos del prójimo porque les enseñaron a respetar al prójimo para vivir en convivencia, que le hablaban de usted a sus mayores. Hace no mucho sacaron un meme donde se ve a Paco Fraile, no necesito comentar quién es Paco Fraile, Claro. haciendo fila en el Banco del Bienestar para cobrar su pensión que le da el presidente de la República. Y se burlaron de él, ¿no? Diciendo que Jesito, el esto, el otro. Luego sale Paco Fraile caminando en el portal dentro de su estrategia de posicionamiento, me imagino, hablando de que las personas mayores, los que ya pasan de 70, no sé Paco cuántos tiene, 74, 75, pues tienen derecho a caminar y a disfrutar la ciudad y a opinar y todo. Y empezaron una cantidad de memes tremendas. Y lo mismo sucede en el periodismo, periodistas ya mayores que son despreciados y acosados, o no sé cómo llamarle, por los jóvenes que están abriéndose paso. Y es una brecha y una lucha generacional, como los hijos que se quieren quedar con el negocio del papá para cambiar lo que está mal hecho, porque cómo es posible que se siga haciendo como lo hizo el abuelo, y ellos ya traen una idea diferente. No hay algo en todo esto que lo que ustedes están diciendo me recuerda mucho lo que la señorita Vara, que era la instructora la institutriz de mi abuela, no profesora, institutriz, o sea, le daba clases en su casa, era la institutriz, la señorita Vara, que nunca se casó. Y la señorita Vara, cuando llegaba a la casa a comer, que normalmente eran los domingos, se veían en misa de 10, creo, en la Merced. Y de ahí acompañábamos a la señorita Vara hasta su casa, vivía frente de lo que se llamaba el Cine México, en la 14 Poniente. Apenas empezaban ahí los grupos de los vendedores que se amotinaban en un estacionamiento, en un lote baldío, y la señorita Vara pues caminaba con su falda larga, al estilo porfiriano, una mujer formada en el siglo XIX. Imagínense el pensamiento de la Sí. señorita Vara. Y después de eso iban al mercado, mi mamá y mi abuela iban al mercado, compraban alguna cosa, y después teníamos coche, llegaban a la casa. Y aquello era el lugar de la señorita Vara, era sacar la vajilla de los domingos o de las fiestas porque iba a comer la señorita Vara. Y gracias a la señorita Vara nos pudimos comprar un aparato de sonido Stromberg Carlson, de esos que eran gabinetes enormes, porque a Sí, la Una señorita consola. Vara le gustaba oír a Pepe Jara.
Y entonces mi Ah, abuela, que no le gustaba la música, dijo: "Pues hay que comprar una para cuando venga la señorita para comprarme el aparato". Compraron los discos de Pepe Jara y de Jorge Negrete y no me acuerdo cuáles otros. Entonces llegaba la señorita Vara y era ponerle la música de su gusto, sacar la copita de Jerez, sacar la copita de rompope y hacer una comida y sentarla a ella en la cabecera del comedor. claro. Y había que hablarle de usted, y mi abuela le hablaba de usted, y la señorita Brara le hablaba de usted a mi abuela y a mi mamá. Sí. Era ¿No será que todos fuimos formados un poco en estas cosas? Porque hoy día, tú te presentas a una casa o conoces a alguien y lo primero que haces es tutearte. Ah, sí. Sí, Son muy raros los jóvenes, yo convivo con jóvenes universitarios, jóvenes, eh, jovencitas, Buenas. jóvenes, no sé cómo se diga ya hoy día, para no molestar a nadie, y hay unas que son, sobre todo, las que sus familias vienen de fuera de la capital o de otros estados así más pequeños, Tlaxcala, por ejemplo, que te sí, hablan de usted, ujú, te hablan de usted. sí, Pero hay otras que de entrada te Sí, hablan con el lenguaje con el que se hablan ellos. Oye, tu hijo de tal por cual, o sí, empiezan a mencionar palabras así. A mí no me espanta. claro. Todos hemos hecho eso y cosas peores, sobre todo Víctor, que dice que es un niño de la calle, que aprendió todo en la calle. Pero creo que este asunto de y hace poco escribí de esto una columna, de los manuales de urbanidad decimonónicos, que por supuesto están en desuso hace varias décadas. ¿Se acuerdan del manual de Carreño? Por claro, supuesto. claro. El ¿Quién no manual lo de leyó Carreño de fue nuestra época? ¿cómo? ¿Quién no se lo sabía de nuestra época? No, pero es que tú eres posterior a eso. No, Oh, sí me Pero, tocó. pero uy, no, todavía pero todavía nos rozó No, sí me eres tocó. el eres manual. ¿Cómo no? posterior, eres ¿Cómo no? posterior. No, 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 no no, mucho. no, hombre, por favor, el manual de Carreño es de finales del siglo XIX. No, Sí, sí, pero digo, pero nos tocó en la algunas cosas se educación. conservaron. Sí, y lo tenían en la casa, yo me acuerdo. Había prácticas tan interesantes que hoy parecen locura casi, como por ejemplo la práctica de la caligrafía, no, estos ejercicios de Ah, sí, caligrafía. Y la claro, gente de antes, ustedes leen las cartas de los abuelos, qué bonita letra tenían, sí. Mira, parejita, adornada, todo, vaya, Manuel Antonio Carreño publicó su claro, manual en 1855. wow. A ver, Venezolano, por cierto, ¿eh? Por cierto. Y ¿cómo? hubo otro, un mexicano, que en 1844 publicó el Código Completo de Urbanidad y Buenas Maneras, que entre Ya. otras cosas escribió: los momentos de alegría suelen serlo de imprudencia, y no pocas ocasiones entre las tazas y las copas se escapan los secretos del alma. Ay, qué bonito. O sea, estas formas de urbanidad, de tener respeto por los demás, de darle la cera a las personas, de no saludar de mano si no te daban la mano, de no saludar de beso. Eso de No, saludar de beso yo lo aprendí ya como a los 18 años y me Sí, daba así como que cosa, como que, y sobre todo sí, cuando era una señorita o la que estaba del otro lado, ¿no? claro. Hoy en día, por eso cuando dijo Olinto esto de los besos de los niños, de no obligar a los niños a darles besos a los mayores, me parece remontarme a muchos años atrás. sí, Pero bueno, bueno, yo no me refería precisamente a no obligarlos a besar, sino a saludar. sí. Pero sí, es así, es así. Si acaso en algunos círculos el beso era en la mano, ¿no? El hombre caballero le Ah, dejaba. no, por Ah, sí, supuesto que era en la mano. A la abuela se le saludaba y al sí. abuelo se le saludaba en la mano. Al padrino, Al padrecito de la padrino de, parroquia. A los padrino de sacerdotes, bautizo, el padrino, a los sacerdotes. Bueno, yo todavía sí. cuando saludo a algún prelado de esos que de guante y sombrero
y Sí. pompa y aquello, sí, de repente yo me inclino respetuosamente y hasta el mismo sacerdote se incomoda como diciendo, ya, esto ya no se usa, hombre". Pero yo en el fondo digo, es que a mí así me enseñaron a tener Y los respeto. papás te daban la bendición antes de irte a dormir. No, sí, Pero claro. por supuesto, Ahora ni te ahora te despides, ¿no? dan la clave del internet para que navegues. Sí, sí, es cierto. Ah, bueno. Fíjate que Bueno, ahorita interesante mencionabas tema. a la señora Vara, recordar que antes en la familia había plática de adulto y pláticas de niños. O sea, tú no Claro. podías estar como niño escuchando a los adultos. No sé Eso por es. qué te dejaban a ti escuchar las pláticas de la señorita Y yo Vara. siempre fui un niño muy adulto. Hasta terminar de Hombre, adúltero. y la señorita Vara comentaba de la revolución y cuando Sí, pasábamos caminando ahí a un lado de su casa, en donde estaban los fierros viejos. Sí, ¿Se sí. acuerdan? De los cómo no. fierros viejos, de la 14, que luego se puso el mercado en Santa Rosa y todo eso. Sí, 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 cómo no. Y pasábamos por ahí y los chamacos, la gente que trabajaba en esas cosas decía ella, es que son muy ordinarios, muy ordinarios. ¿Por qué? Y nos contaba, ya lo saqué del tema a ustedes, pero nos contaba cuando la leva, La la leva. leva, y mi abuela también contaba cuando la leva, allá en donde nacieron ellos, pues llegaba el ejército y levantaba, por eso se llamaba la leva, levantaba a los chamacos menores de 18 años, a los que iban pasando, ni siquiera les preguntaban si querían o de qué familia, no, no, no. Oye, ¿y tu hijo de fulano? No, se lo llevó la leva Sí, y sí. unos jamás regresaron, se morían Sí. en el desempeño de la función que no sabían ni siquiera qué era ser un militar, ni disparar un arma, ni mucho menos eran lo que vulgarmente se llamaba carne de cañón. Mm. Horrible. Pues En fin, hasta la fecha sigue existiendo la leva. ¿por qué? Desaparecen jóvenes y ya no vuelven a aparecer. No, 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 pero era cuando la Es diferente. Pues, inicio de la el revolución. resultado es el mismo. Sí, pero esto era cuando el inicio de la revolución, estamos hablando de Sí. escenarios de objetivos diferentes. Bueno, Está bien. temas, a ver, ya Aida ya puso tema, ¿quién sigue? En orden de aparición. Fueron de aparición. Perfecto. Bien. Yo quiero llevar un tema que pues, va a ser muy sonado, a algunos les va a dar mucha comezón, pero ¿qué tan importante es ser discreto? Y a veces Depende. utilizamos frases de que, y a veces entendemos códigos de que tú y yo platicamos y queda entre nosotros este asunto. Oye, te cuento algo, Y pero no no vayas ocurre. a contárselo a nadie porque esto, Así cuento porque es. te tengo confianza, pero Y, por y sí es favor, cierto, o sea, y es lo que sucede normalmente. Cuando a alguien le platicas un asunto, yo creo que ya no hay que decir, espero que nos lo cuentes, o sea, porque somos amigos y queda en el entendido, ¿no? Bueno, pero ¿qué significa ser discreto? Significa ser mesurado, reservado, juicioso, prudente, comedido, sensato, ponderado. Cuando te cuentan ponderado, o sí. cuando te cuentan o realizas un proyecto, no debes comentarlo. Entre amigos decimos eso, espero que no lo cuentes, cosa que ya no debería No de salga de decirse. aquí, que no Sí, salga de aquí. aquí, Ujú. ¿no? Lo advertimos. Es importante eso, porque cuando somos profesionales no debemos de contar lo que nuestros pacientes, ¿no? Y que a veces son cosas muy íntimas y prohibido decirle a tu compañera o a tu amigo, oye, ¿qué es que me contó fulanita o fulanito? ¿No? Eso debe entenderse que hay una ética, ¿no? Entre amigos, entre profesionales. Claro. Y esto me lleva a lo siguiente, porque si no le meto este tono, pues tampoco va a resultar así tan potente. Dice Riva Palacio, se carcajeó, no entendió lo que había hecho. Asevera Riva Palacio que declaraciones sobre Saldívar alcanzan meses después a AMLO
En el contexto electoral, el analista político Raimundo Rivapalacio considera que fue el mismo presidente quien construyó inapropiadamente un edificio para la investigación más importante que vaya a realizar el Poder Judicial. De acuerdo con el periodista, la revelación sobre la intervención en el Poder Judicial sacude ahora no solo al presidente, al tocar a dos personajes clave de su gobierno, Saldívar y Scherer, sino también a Claudia. Si bien las revelaciones del mandatario no tuvieron consecuencias inmediatas, lo han alcanzado en el contexto electoral y no solo a él, sino también a su candidata presidencial y sus colaboradores. En la columna estrictamente personal, el periodista asegura que el 21 de febrero de este año, fecha en que López Obrador hizo la confesión, fue advertido por su consejera jurídica María Estela Ríos sobre la gravedad de sus palabras. La denuncia anónima por la que se abrió la investigación contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar, señala que tanto él como el entonces poderoso consejero jurídico del presidente Julio Scherer confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Pero queda la denuncia anónima, pero esta denuncia anónima ya tiene cara y tiene nombre. La magistrada Elba Sánchez Pozos confirma la corrupción y el encubrimiento que hacía Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso no es lo más importante y en esto yo quiero que me ayuden. Es decir, esta narrativa que es muy potente, pero que no viene al caso de enjuiciar si tienen razón o no tienen razón, ahí están las autoridades y esto va a proseguir. Cuando vi esta noticia, me quedé pensando en qué tan importante es ser discreto y cada uno tendrá una respuesta. ¿Por qué presumió esta acción el señor presidente? O la ministra levanta la voz y no un ministro. Pareciera que las mujeres son más valientes actualmente. Están empoderadas y dicen, no me gusta esto. ¿Por qué no un hombre? ¿Somos temerosos los hombres? ¿Y tienen que las mujeres levantar la voz? ¿O la mujer ya levanta la voz harta del patriarcado? ¿Y por qué los hombres no somos tan valientes como decimos? Y tiene que ser una mujer. Y dije, José Ortiz de Domínguez, la ministra presidenta, hay mujeres tan importantes que levantan la voz en contra de otro poder y dicen, esto no me gusta y levanto la voz. O sea, ¿qué está pasando con los varones? Sería la pregunta. ¿Qué está sucediendo con las mujeres que están tomando este papel tan importante? Y con esto cierro el comentario. Las mujeres en su mayoría exigen justicia. ¿Y qué tan importante es ser discretos? ¿Tienen alguna respuesta ustedes ante esto? Es un acontecimiento potente, lo sé, pero ¿qué pasa en el ser humano? ¿Por qué no todos levantamos la voz? ¿Por qué solamente las mujeres? ¿Son poderosas? Sí, muy poderosas. ¿Y ya requieren y quieren tener la justicia en sus manos? Pero, Sí, espérame, pero ¿eso qué tiene que ver con la discreción? con la discreción de cómo un comentario te lleva a todo esto, ¿no? O sea, Es una que yo, o sea, indiscreción. cuando tú dices que si sabes guardar un secreto o eres discreto, entiendo, o sea, pensé que ibas hacia el escenario del chisme, de la filtración de datos, de cosas de este tipo donde no es ético, no es honesto el revelar algo que alguien te confió. Pero en este caso ya te fuiste al poder de la mujer, la ministra Josefa Ortiz, ya me perdí. Sí, quiero decir, o sea, hay un hecho como tal. ¿Por qué la mujer tiene que levantar la voz como está levantándola actualmente? Pues porque ¿Qué los es lo que hombres son el unos ruido? apáticos y son corruptos, porque la corrupción ha estado de la mano del machismo mexicano. Eso es lo que quería Ya escuchar. se le acabo de aventar. Oye. Es lo que quiero escuchar. O sea, todos tenemos un pensamiento, ¿no? Ante un acontecimiento que no nos incumbe, pero que resulta importante para mí el comportamiento de quienes están interviniendo, ¿no? No sé, como mujer, Aida, ¿qué resulta de esto? ¿Por qué tiene que aparecer la cara de una mujer?
Bueno, primero que nada, yo creo que siempre ha aparecido la voz de la mujer, pero era una voz callada. Era una voz no escuchada, Sometida. sometida, entonces hablaba con su actitud, y me recuerdas a Simone de Beauvoir, ¿no? Cuando ella plantea que la frustración siempre tiene cara de amargura. Entonces lo veíamos en esa cara de amargura de la mujer sometida, frustrada, que no podía hablar más que a través de su expresión, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que hay más posibilidad de tener foros, acceso a foros, a micrófonos, pues ya se puede escuchar más. Pero siempre ha estado, y la mujer siempre, una de las características es que ha sido a través de la historia, siempre más segura que el hombre por la misma educación que recibe, por las mismas obligaciones que recibe desde niña, siempre ha tenido esta seguridad, a diferencia del hombre, que siempre tiene que mostrar que es viril, que es hombre, por toda esta formación de género que se nos ha construido a cada uno de los sexos, ¿no? Entonces, simplemente creo que ahorita se le da más posibilidad de ser escuchada. Creo que eso es todo. Y aunado esto, su seguridad, ¿no? Sería mi comentario. Yo creo que esto que comentas, Víctor, para mí toca dos niveles, quizá más, de este tipo de fenómenos. Por un lado, esto que también Jesús Manuel tocó de pasadita, el acto del chisme o el fenómeno del chisme, y que yo hace unos días estaba platicando con otras personas y todo el mundo dice, no, es que los chismosos, yo no soy chismosa ni chismoso, yo soy importada. Pero No, resulta que todos, la chismosa es la vecina. sí, la vecina, Claro, la vecina del claro. 8 del 5, ¿no? Y no, uno sí es bien portado, pero a todos nos encanta saber, compartir información, o la guardamos para ciertos momentos donde, oye, fíjate, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, lo que habíamos dicho. Me dijeron esto y fíjate, pero por favor aquí entre nos, ya sabemos que eso se va a regar como la pólvora. Y eso es por mala onda, pues tal vez sí, pero también porque somos muy curiosos. Los seres humanos nos encanta ser curiosos, conocer. Eso por un lado. Pero por otro lado también, la información es poder. Entonces, lo que yo sé acerca, y más en el ámbito de la política, hay actos de los cuales la gente se entera, gente que ya está en esos niveles, y guarda la información para futuros eventos. Por ejemplo, ahorita estamos en eventos, en época de elecciones, quiero decir, donde se empiezan a soltar este tipo de cosas, a manejar, y más si le añadimos a el hecho que pues, la ministra pues, es poderosa, bueno, pues más todavía, ¿no? Entonces yo creo que en este nivel es el ejercer el poder y la posibilidad de afectar algo, descarrilar algo, una posición, una candidatura. Entonces ahí ya estamos hablando del manejo de la información con fines tal vez perversos, políticos, no lo sé, tal vez. Es por un lado el chisme y por otro lado el ejercicio del poder, sea hombre o mujer, ¿no? Oye, ¿nos importa que sea un hombre o una mujer? A lo que voy a ir. Vi a mi cuñada acompañada por alguien y muy abrazados, ¿no? Y lo invierto. A mi cuñado lo vi muy abrazado con una muchachona, no de malos bigotes, por cierto, ¿no? Y dices, ¿se lo digo? No se lo digo. Sí. Yo soy o quién como para descubrir esto o mejor me callo. Y el omiso también lleva, ¿no? Algo de culpa ahí. ¿Qué haríamos? Si El es hombre o chisme, mujer, cambian las cosas. acuérdate, Víctor, que el chisme siempre tiene la finalidad de destruir. Esto es Sí. innegable. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, que la viste a ella o lo viste a él, e írselo a decir a la parte afectada, entre comillas, es destruir una relación. Lo mejor es quédate callado. O acabar de destruir lo que ya viene destruido. Pues sí, pero no tienes por qué ser tú. Exacto, porque ya se sabe, todos sabemos lo que va a Pues pasar. sí. O a lo mejor están bien ellos así. Acuérdense que también una pareja externa ayuda a una relación, y en la medida en que tú lo dices, metes, pues ya ahí complicas todo el asunto. Exactamente. Sí, Sí. ahí va el motivo perverso, el manejo de la información ¿Sí?
O sea, ¿tú conoces a tu pareja en su comportamiento, en la manera en que llega, en que actúa y dices, no, como que algo suena mal? ¿Sí conoces a tu pareja? ¿Llegas a percibir? Pues Híjole, es que ¿Cambio, cambio no, conducta? no puedes estar así con una pareja de que qué hizo, a dónde fue, porque pues entonces también es vivir un infierno, ¿no? Y no, una falta también de respeto al otro. Yo creo que hay Acuérdate cuestiones que son de de la pareja. frase, acuérdense de la frase pueblo chico, chisme grande. sí, sí, y Ajá, eso es muy cierto. Es muy claro. cierto. Hay localidades, poblaciones donde se conocen todos, 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 todos. Ujú. Entonces hay que ser discretos. Espero que no digan esto, ¿verdad? Pero es hombres y mujeres, hombres y mujeres. Sí, claro. Sí, todos somos bien chismosos, Uy, indiscretos. ahí en la ópera ya me imagino, me han platicado Sí, cuántas cosas se Chisme. platicaban. Pues No, no, fíjate que ahí casi no hay chismes, hay más bien albures, hay cotorreo. Pero chisme no es muy. Chismes, yo creo que hay sitios especiales donde se generan los chismes, que son las charlas de los cafés, Ujú. Los ah, desayunos. los desayunos y en los cafés es el Sí. chisme. los Y no encuentros de sé, yo tengo, pasillo. tengo años de no ir a un sitio donde hay desayunos, pero antes tú entrabas a Sanborns aquí en el centro de la ciudad y era se oía en todas partes. Sí, Y cuando llegaba alguien se volteaba todo el mundo. Y veías ajá, como la gente se decía cosas en voz baja. sí, Es fulano. Ah, no, pues es un ratero, ¿no? Sí, pero pues ya sabes, amigo. Sí, sí, sí. sí, sí, Los sí. vieron desayunando, los vieron tomando café en tal parte. ¿Quién sabe qué están preparando? O sea, la Oye, Jesús Manuel, especulación en de los los portales de restaurantes, Puebla, ¿no? Vale, Y sí. los portales. eso ya hace muchos años que ya desapareció. Eso no, ya No, no. no, pero era lo clásico, ¿no? Todo pasaba ahí en los portales. No, más bien Sí. era, bueno, hubo una época en la que una mesa de los portales con el maestro Pachón, si te refieres a esa, era el chisme, porque eran muchos periodistas, muchos reporteros, políticos, estudiantes, era una mesa muy grande que se ponía ahí en los bajos de lo que es el Palacio Municipal y el pasaje ¿cómo se llamaba la cafetería? De una familia griega, ya se me va la memoria. Bueno, ahí, y era una mesa de grilla y de chismes, cosas de ese tipo. Pero realmente los chismes eran en los cafés, en el Parque España, Mm, en los hospitales, saliendo bien, de la misa, en los atrios de Ujú, las saliendo de iglesias. la misa. ujú. Sí, Sí. sí. sí, yo creo que la cafetería es el Facebook actualmente, ¿no? Tú vas a una cafetería a exhibirte para ver con quién vas o con quién no vas. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién me junto? ¿Con quién comparto? ¿Con quién tomo un café? ¿No? Es exhibirse. Eso nos queda claro, ¿no? ¿Con quién andas? Si ¿Quiénes no son tus quieres que amigos? se sepa, no te veas en No, así es. Correcto, maestro. Eso es correcto. Sí, sí, sí. Y no sé si tenga que ver que Puebla fue siempre una sociedad muy, pues muy media mojigata en un tiempo, sí, muy conservadora, y eso pues se presta más al chisme de antes de la misa, después de la misa, chisme de pasillo, Después de comulgar. después de... Sí, 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 sí. En fin. Muy bien. Bueno, Olinto, pues hablando de ciertos temas que hemos tocado hoy, recientemente y también últimamente he estado hablando de los días en que se celebra algo. Este pasado 13 de abril fue el día, yo ni sabía hasta que me encontré la nota, el Día Internacional del Beso, hablando de los ósculos. Ah, Entonces, pues yo no sabía que esto surgió a raíz de un concurso que se lleva a cabo, no sé si la nota esté bien, pero o sea, según esto, se lleva a cabo en Tailandia un concurso de ver quién dura más besándose y pues sí ganó una familia
digo, perdón, una pareja que se besó por horas y horas. Entonces creo que duraron besándose fueron, aquí tengo el dato, 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. O Qué sea, barbaridad. los estaban cronometrando, ¿no? Entonces allá una pareja, él se llama, o ella, Cachay Tiranart y Laxana Tiranart, rompieron su propio récord que había sido de 46 horas besándose. Así que el Internacional del Beso es algo que, bueno, pues se presta a muchos comentarios acerca de algo que pudiese ser hasta banal, hablando hace rato de los besos en la mano, no obligar a los niños a besar, etcétera, pero en este caso me refiero a los besos ya pues de adolescentes y sobre todo de adultos. Y, y bueno, el enorme las muchas dimensiones que se pueden platicar acerca de lo que son los besos, ¿no? Los besos que puede ser algo tan furtivo, rápido, como los saludos. Hay países donde es obligado el beso, si no me equivoco, en Francia. En Rusia, incluso entre hombres el saludo es en la boca, si no digo mal. De hecho, no me acuerdo si es en Francia, donde se besan dos veces, o sea, izquierda, derecha, otra vez izquierda y otra vez derecha, o al revés, pero En es así, Europa, ¿no? en Europa, ¿no? El beso es importante. El acto de besar es un acto muy, muy interesante que puede, pues, explicarse desde el punto de vista neurofisiológico. A mí no me gustan mucho estas explicaciones neurofisiológicas como del amor, y también tiene tintes, perdón, o dimensiones incluso hasta espirituales de una enorme profundidad y también de misterio, ¿no? Porque, pues, ¿quién no de nosotros ha experimentado la maravilla que implica un beso en sus diferentes formas? Seguramente ustedes han oído hablar y practicado muchos tipos de besos, ¿no? Pero el acto de besar es el encuentro de dos cuerpos, de dos mentes, de dos historias, de dos almas. Dicen que el beso es el diálogo de dos almas, el encuentro de dos almas a nivel espiritual. Hay una tendencia tal vez profunda de la cercanía, y a través de la boca, con estas reminiscencias orales de índole freudiano, pues sí, el hecho de tal vez en el beso querer absorber algunas almas, algunas esencias. Y me encontré unas notas muy interesantes acerca de los besos en la antigua Roma. Interesantes, miren, por ejemplo, en la antigua Roma había tres tipos de besos: el osculum o beso en la mejilla, el sabium y el besium, que era en la boca, muchas esculturas así. El basium o beso apasionado estaba prohibido en los lugares públicos de la antigua Roma. Los amantes solo podían lanzarse besos al aire. La palabra beso proviene del latín basium, que era un beso en los labios entre los amantes. El osculum era un beso de cortesía que servía para demostrar amistad, respeto e incluso sellar tratos. La novia comía un poco de membrillo tras la boda antes de besar a su nuevo marido para que el primer beso tuviese buen sabor. En Roma, cuando un familiar estaba a punto de morir, fíjense qué interesante, era costumbre besarle en la boca para conservar su alma, ya se le escapaba. Según Plutarco, en su origen, el beso en la boca era una forma para comprobar si una mujer había bebido vino, lo cual estaba prohibido. En fin, datos interesantes acerca del beso en la antigua Roma. Y actualmente, pues yo recuerdo que seguramente ustedes también recordarán que para besarse los novios buscaban, y era práctica común, lo oscurito. Decíamos, Sí. vamos a lo oscurito. Buscaban lugares apartados, sí, oscuros, en algunos jardines, en algunos El lugares. cine, El cine, por supuesto, gallolas, y pues ajá, claro, hasta para que atrás. eso era pues típico, pues buscar esos lugares oscuros para pues el deleite de los besos, ¿verdad? Actualmente no, actualmente eso ya pasó a la historia, porque ahora pues podemos ser testigos de unos verdaderos agarrones mega apasionados. Yo recuerdo una vez que estaba yo en Cancún, en un bar,
en un restaurante, ya había, en esa época habían llegado estos jóvenes verdaderamente de miedo, los famosos Spring Breakers, allá por febrero de todos los años, se inundan algunos lugares de México, y allí en Cancún habían llegado pero por camionadas y camionadas de güeritos. Entonces estábamos unos amigos y yo tomando una cerveza en un restaurante, estábamos esperando al gerente, y había dos mesas de parejas estadounidenses. Y bueno, una pareja de estadounidenses estaban dando unos megabesos, y bueno, este cuate sí se pasó, fue más allá del beso y empezó a acariciar, a tocar a la chica, pues ya bajo la falda, y entonces de una manera que, bueno, a ellos les tenía sin cuidado. Todos los que estábamos ahí pues, estábamos escandalizados, y estos, ¿qué le pasa? ¿Qué les pasa? ¿No? Los tuvimos que, algún señor por ahí se levantó a decirles que por favor tuvieran respeto por los asistentes. Bueno, pues ahora no sé si es falta de respeto o no, pero vemos muy seguido en el transporte público, en la calle, en las mismas casas, en las fiestas, pues cuando están los amantes, los novios, unos megabesos donde ya el recato, yo no sé si ya pasó a mejor vida. Esos lugares de los oscurito ya no existen, ya esa costumbre que hasta romántica era, pues ya no. Yo no sé qué ha pasado, pero ahora los besos son a todo lo que se da, ya sin recato alguno. Lo vemos, por ejemplo, en las películas, son escenas cada vez más explícitas, ya verdaderamente, bueno, hasta yo que soy psicólogo y según yo de mente abierta, de repente me siento incómodo para ver tanto, tan explícito, ¿no? Ay, así como que, cuidado, yo, o sea, ¿cuál es la necesidad? Pero para los directores de cine, pues yo creo que sí hay necesidad de mostrar hasta las amígdalas, sino otras partes más profundas, ¿no? Entonces, esto de los besos que tiene este tinte desde lo comercial, que tiene que ver con cuántas cosas se usan, por ejemplo, para el adorno y para resaltar la belleza de unos labios femeninos, y ahora pues también trans, y todo lo que lo acompaña de la comunidad LGTB, más todo lo que se le puede añadir para resaltar las bellezas, y mucho alrededor de los besos como puerta de entrada a encuentros cada vez más profundos. Así que bueno, pues el 13 de abril se celebró, no sé, yo lo pasé sin darme cuenta hasta que después me encontré la nota, pero quizá para el otro año poner atención, y bueno, no nada más el 13, ¿no? Sino todos los días, no perder la oportunidad de dar un beso de cariño, beso de ternura, y por qué no, besos apasionados con nuestras parejas, recobrar en muchas parejas que se ha perdido la pasión, y que a través de los besos se puede volver a encender la exploración a través del beso. Es linda. Me encontré unas frases curiosas: nunca dejes para mañana los besos que puedas dar hoy. Está Buen bien. consejo, ¿no? El amor es sentirse cerca desde lejos, a través de un beso. ¿Me prestas un beso? Te juro que te lo devuelvo. Dice otra. Dame todos los besos que tengas, dice otra, ¿no? ¿Dónde irán? Decía Víctor Manuel, ¿dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿No? Otra, un mundo nace cuando dos se besan. Eso es de Octavio Paz, muy bello. Bueno, pues ahí está los comentarios alrededor de este fenómeno tan hermoso, maravilloso, apasionado, espiritual, según se le vea, del beso celebrado el pasado 13 de abril. Pues ahí está, no sé qué Bueno, sí. ya que andas muy besucón No, hoy, no estoy comentando, pero pues qué lindo, ¿no? Ser besucón. A ver, espérame, porque yo tengo un comentario de esto. A ver, venga. Hace unos días, unas semanas, estuve con una amiga que tenía algunos años de no ver. Estuvo muy enferma y me contó una serie de cosas que le han pasado, güey. Y al último me dijo, y lo peor que me ha pasado es que no puedo besar a nadie. Ay, Entonces le digo, pensé en una enfermedad como el SIDA, ¿no? Cosas de ese Herpes o tipo, algo así, ¿no? ¿sabía? Herpes, cosas de ese tipo. Hay muchas enfermedades que se transmiten por la saliva, Sí, como la meningitis o el resfriado o el herpes labial, cosas de ese tipo, ¿no? Resulta que ella padece, ella y su hermano, que los dos se contagiaron casi juntos
un lugar comiendo, alguna cosa de estas, hay algo que se llama la mononucleosis infecciosa, a la que coloquialmente se le llama la enfermedad del beso, el virus de Epstein-Barr, que se transmite por la saliva y se puede contraer al besar a alguien, pero también al compartir un vaso, una taza, con alguien que tiene esta enfermedad. O sea, no necesariamente el beso, sino el usar lo que el otro usó, la cuchara, el vaso, la taza, qué sé yo. Y esto es un asunto que provoca, entre otros asuntos, una fatiga tremenda, un dolor de garganta, faringitis estreptocócica, fiebre, hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello y las axilas, amígdalas inflamadas, dolores de cabeza, sarpullido en la piel, vaso inflamado y blando. Es un asunto tremendo. La enfermedad del beso. Qué ¿Cómo ven? terrible. Pues es una maldición. Hola. Terrible, Sí, la terrible. mononucleosis, así como lo has descrito, es correcto y no hay Gracias. tratamiento. No hay No hay tratamiento. tratamiento. Días, Y creo que sí, dura varias semanas, ¿no? sí, máximo 15 días se quita ya. O sea, pero no Ah, requieres más que paracetamol y nada más. O sea, no utilizar antibióticos de nadie, ninguna especie, solamente controlar el proceso de fiebre, del malestar general y nada más. Pero a Sí, pero todos. imagínate, o sea, para las relaciones genitales hay preservativos, pero para el beso, Sí, sí, hay que saber a quién besar, ¿no? Yo ah, quería Ah, que ok, ok. el beso es consensuado, ¿no? El está beso es bien, consensuado aún siendo tu pareja. ¿Y en claro, qué momento tienes Claro, que aplicarlo claro. o no aplicarlo, ¿no? O sea, y claro. no siempre vamos a andarnos besando. Unos, ¿no? y te haces social y dices, no, yo no me beso en público, ¿no? Eso es nuestra intimidad, cuando estamos en casa, en fin. Otros más expresivos, pues lo harán en público, ¿no? O no tendrán lugar donde manifestarse su amor, pero es consensuado, ¿eh? Aún tu esposa está obligada a besarte, Claro, ¿no? Está No, claro obligada que a no. besarte. claro, totalmente de Fíjate, acuerdo. yo ¿A olvidé qué le... una clase de besos, quizá el peor de todos, el El de beso de la traición. Judas. El beso de la, los besos de la traición, que en esta época de elecciones ha de haber muchos, supongo. ¿A qué le supo su primer beso? ¿A qué qué? ¿Qué ¿A ¿Qué, qué le, edad? edad? qué sabor tuvo su primer beso? Ah, qué sabor, híjole. ¿Sí recuerdan su primer beso? Ya vas a empezar con intimidades, No, Víctor. no, 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 no. Todavía falta Hace, el tema de Era Jesús yo un Manuel. pipiolo. yeah. No, pero para seguirle con Ah, esto, mira, Ah, pues ahí está. y para nada seguirle más, con los besos esto, más famosos. hace 9 años en el diario El País se hizo una recopilación de los besos más famosos. Hay Entonces una muy está bonita de la Segunda Guerra Mundial. de Glenn Ford besando a Rita Hayworth, Ah, el de Nadal besando el trofeo de los mosqueteros, Ronald Reagan besando a Nancy, Órale. 1982, el de Diana y Carlos, que ese se mm. nota como de piquito, como que no había ¿Y verdad? ganas, no Sí, había ganas. Sobre todo de él. Este que fue muy famoso de un lord Ándale. marino en Reyes Park en 1934, el de Mira, la película del planeta de los Planeta de simios, los Simios. Charlton Heston y Kim Hunter, Sí, el de claro. Britney ah, Spears con Madonna, Ujú. el de Klimt, el Gustav de Klimt, sí, es muy célebre. Ok. el de los recién casados en Nueva York, que fue Célebre, un célebre. ícono de Eric Honecker y de Leonidas Brezhnev. mm, Y bueno, el que dice Olinto que fue quizá el más famoso beso de la historia,
que es Primera Guerra este. Mundial. Ándale, Es el más ese. famoso de la historia al término de la Segunda Guerra Mundial. Primero porque la fotografía pues ya era buena. Sí, 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 Fue famosísimo sí, sí. Ahí está en toda su dimensión. Exacto. Fíjate, es una foto que ha sido analizada por expertos, o sea, es el momento, es el instante, es la pasión, la entrega, la soltura de la mujer se Exacto. entrega, se suelta Sí, los brazos del marinero, la posición de las piernas, todo, es todo, todo. Ujú. ¿verdad? Eso completo. Sí. Sí, 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 sí. Ah, mira, ahí está El de Yoko Ono y John Lennon. de John Lennon Sí, en sí, la Mm. sí. portada de la revista Rolling Stone. Que es el también de una mujer que la cargan los marineros para que se despida o para darle El la barco. bienvenida a Marlene Dietrich. Es esta Mira, mujer. En fin, que ya lo comentamos. sí, 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 sí. Es interesante el tema de los besos. Sí, cómo no. ¿Qué más? Claro. Oye, falta el beso a tu mascota. Ay, Los sí. besos a tus mascotas. Que no es Realmente muy los saludable, ¿no? más Ustedes quieres. Estaba, dicen, ustedes dicen que es que ya la gente se besa en cualquier parte, que los asuntos de los besos antes eran en la intimidad, etcétera. purito. Yo que escribí un tratado de esto hace unas décadas, he pensado siempre que el mejor beso es el robado. Híjole. Sí, por algo lo has de decir. A ver, platícanos. No, Platícanos esa historia. Sí, esa no nos la es sabemos. una premisa de trabajo de una tesis Ah, doctoral. y El un mejor paper. beso es el robado. Pero bueno, yo traigo un Ah, tema que no es muy agradable, pero tiene que ver con lo primero que trajo al programa AIDA. Este 16 de abril se celebró el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Me alarman las cifras. Se calcula que hay 200 millones de niños a nivel mundial que sufren la esclavitud. 200 millones de niños. Y es que la esclavitud tiene varias manifestaciones. El trabajo forzoso, la trata, es tremendo. La esclavitud doméstica, el matrimonio forzado, el reclutamiento para ser soldados o combatientes, la explotación sexual. Son temas bastante fuertes, el de la esclavitud Claro. infantil, y que yo creo que todos hemos visto al caminar por las calles, acá en el centro, a la salida de las iglesias, en los atrios, o en las banquetas, o en los portales, aquí hace la decía Ida, a niños que andan con sus cajitas de chicles, con sus golosinas, con artesanías, y que mucha gente se compadece de ellos y les compra y les regala, y que resulta, según los estudios y las investigaciones que se hacen, son redes administradas por personas mayores que se dedican a explotar a estos niños, dándoles de comer, porque a lo mejor son huérfanos, a lo mejor son recogidos, a lo mejor son niños que los trajeron a vivir a Puebla porque se murieron sus papás y una tía no sabía qué hacer con ellos y se los encargó a alguien, y esa persona dice, no, pues tiene que producir, pues vete a la calle, pide limosna. Es un tema bien difícil, ¿verdad? Terrible. Horrible, es muy doloroso y a Muy veces doloroso. no cobramos conciencia, por ejemplo, de cosas como, por ejemplo, nuestros teléfonos, que todos los días usamos, Mm, atrás de la La concepción ropa, de los materiales para el teléfono, hay esclavitud de niños en África. Ujú. la ropa, ¿O es sí? tremendo. En Sí, la sí, producción de varios prendas, varios aparatos, todo eso, ¿no? es Eh, espantoso. Sí, y acá también viene la pregunta, ¿qué haces cuando en una esquina ves a un niño que te está pidiendo dinero
Le das dinero que sabes que no le va a llegar a él o no le das nada. Esas son escenas también muy dolorosas porque yo me he dado cuenta observando pues el comportamiento de otros conductores o conductoras. Yo normalmente no les doy por lo que leo de lo que pasa con los niños Sí, y yo que también. forman parte de redes. Eso me da mucho coraje. Pero Pero también hay no deja algo, de sentirte mal de Ah, no sí, pues te hacerlo. mueve. es terrible porque son yo los veo como si fueran seres invisibles. La Sí, mayoría de la gente no los mira, no son mirados, no son no, tomados, son como estorbos, son gente como mosquitos que molestan. Entonces, qué triste, porque son gente que no son vista, son explotados. Qué cosa más terrorífica. Es muy doloroso ver a niños pequeñitos a veces descalzos, a veces con zapatitos de hule, vendiendo chicles. A veces apenas si se notan, porque son muy pequeñitos. Qué peligroso además, ¿no? Es Hace terrible. muchos años me echó un aventón un secretario particular de un gobernador en la década de los 80. Ok. Estábamos en una reunión en casa de un amigo que vivía en La Paz y yo no llevaba coche y entonces me dijo, yo te llevo. Traía una camioneta con su chofer, por supuesto, y nos sentamos en la parte trasera y la camioneta enfiló toda la Juárez hasta topar con la 13 Sur, donde está la fuente de la fundación de la ciudad. Ahí se podía dar vuelta en aquella época de una manera muy tranquila y bajar por la Reforma hasta llegar a Palacio de Gobierno, que estaba en la Reforma entre las 7 y la 9. Al llegar a la esquina de la Juárez con la 13, ahí donde está la Academia de Música, Observatorio. el conservatorio, la camioneta hizo alto por el semáforo y se acercó un chamaquito este, moviendo cosas como los cirqueros y otro pidiendo limosna. Y el comentario del secretario particular me dejó pasma. Me dice, mira, estos nunca van a ganar un premio Nobel. Su futuro, nunca van a ganar un premio Nobel, nunca van a ser dueños de una. En aquella época no se hablaba de Carlos Slim como hoy se hablaba de Carlos Trujillo, sacaba de Alemán, de otros. Y dije, ¿cómo un político puede condenar Claro, el futuro de una generación cuando su comentario quizá hubiera sido, mira, este es uno de los grandes pendientes que tenemos, que no exacto, hay más niños de la calle? exacto. En fin, ahí lo dejo. Terrible. Bueno, sí, hoy tengo otra grabación ahorita, entonces vamos a terminar. Sí, Pero, nos vemos la próxima semana. señor claro. Dios, nos vemos la Muchas próxima gracias. semana. Sí, nos vemos, que estén Gracias. bien. Hasta Chao. luego. Ésense mucho. Sí, Ok. Buen lo día. dijo Consuelito Velázquez, ¿no? Era ella. La canción, claro. Ah, bueno, Gracias. nos vemos. Hasta luego. Adiós. Don Francisco López Fajardo, ausente la semana anterior. Sí, ¿verdad? La semana Sí, pasada Jesús Manuel. te fuiste de pinta. Detalles de salud de mi hija, pero gracias a Dios ya todo Decíamos bien. cuando éramos niños, es que vámonos de pinta, ¿no? Y qué ¿No? irte a pintar algo, a pintar paredes o qué, no sé de dónde sale la palabrita esa de pinta, pero era irte al billar, al Sí, a la matiné del cine, tres cosas de ese tipo. no, a mí las matinés ya no me tocaron. Bueno, Ah, sí no. había matinés de cines, pero ya no eran muy sanos, que digamos, en mi época. Hijo. Bueno, pues cuéntame en esta sección casi casi de escuela para padres. Qué barbaridad, ¿Qué qué nos vas a barbaridad. hablar? Pues mira, fíjate que estuve unos días platicando y estuve unos días haciendo algunas, pues, investigaciones, digamos, en internet, pero todo eso tocante a algo que me pareció muy curioso, uno de mis hijos que va a la universidad, que, bueno, él tiene ya, gracias a Dios, sus amigos que son
ya en cierta manera un poco independientes, dependen muy poco de los padres, pero a diferencia de la otra escuela de mi otra hija en la otra universidad, pues es casi de puras niñas por el tipo de carrera que lleva y son muy todavía dependientes de los papás, ¿no? Entonces, estuve haciendo alguna investigación y creo que en cierta manera, en gran medida el éxito de un ser humano es que logre de alguna forma u otra también ser un poco más independiente a temprana edad. No el hecho de que tú lo corras de tu casa como en otras culturas, como los gringos, ¿no? Que los 18 ya no los quieren ver ni en pintura en sus casas, ¿no? Inclusive hasta venden sus casas los papás para comprarse una casa más chiquita para que el hijo ya no quepa, ¿no? Para orillarlo a que se vaya. Pero yo pienso que el tiempo ideal para el corte del ombligo no es cuando nacemos, sino conforme nos van educando, como va pasando el tiempo en nuestras casas o en nuestras familias. Eh, yo he visto, pues, desgraciadamente, papás que todavía consienten a los hijos a los 25, 28, 30 años, ¿no? Te quedas Y corto, yo he visto a los 45 y 50 años, lo siguen consintiendo. Entonces, en gran medida creo que eso es un tema importante porque en la sociedad actual, en la sociedad moderna que vivimos, definitivamente uno de los grandes problemas, pues son la famosa edad de los ninis, ¿no? De los famosos ninis que pues ni estudian, ni trabajan, ni nada, ¿no? Dirían en los tiempos de mi abuelo, no pichan, no cachan, ni dejan batear, ¿no? Era, Y, no y picha, no cacha, no batea y no deja batear. y no deja batear. Entonces, ese es un tema que quise abordar contigo porque muchas veces los padres pues se quejan con el tiempo de que pues el hijo no es una persona que le guste trabajar, se quejan pues de que es una persona que todo el tiempo lo tienen ahí metido en sus casas, pues que no estudia, no estudió, o si estudió, fue por la obligación de que le pagaron una profesión, una carrera, pero no la ejerce ni le interesa ejercerla, ¿no? Y inclusive, pues vaya, habrá gente que diga, no, pues simplemente no me gustó la carrera y me puse a trabajar de otra cosa, vaya, hasta en el Uber, pues, pero hay personas que definitivamente se vuelven, pues, gente inútil en las casas, en los hogares, y que yo creo que hoy en día, desgraciadamente, el hecho de que uno como padre quiera decirle a un hijo o quiera uno que el hijo no sufra lo que uno sufrió, ahí es donde está el tema. Eh, Muchas de las veces como padres cometemos el error de darles tanto a nuestros hijos y todo, porque para nosotros se merecen todo y no queremos que sufran lo que nosotros sufrimos, que en lugar de ayudarlos, los estamos echando a perder. Entonces, hoy en día se da mucho eso, sobre todo, pues, ¿no? Cuántas veces en la televisión, en las noticias vemos que el junior tal golpeó a tal persona, o entre dos o tres casi matan a tal muchachito, ¿no? Y uno los escucha y en lugar de tener un arrepentimiento ellos, al contrario, ¿no? Pues es que se vuelven gente altanera, gente que realmente no le hace un bien a la sociedad. Entonces, creo que como padres tenemos la obligación, desde que están niños, de dejarles responsabilidades en el hogar. Hay momentos en el cual la mamá ya no tiene que vestir al niño. Hay momentos en los cuales al niño se le tiene que exigir también esa parte de tender su cama, de acomodar su ropa, de guardar sus cosas, de tener todo acomodado. Ya no hay que estarle recordando que haga tareas, ¿no? Ya no hay que estarle dando esas cuestiones que como ser humano son necesarias para ser y empezar a ser independiente. Muchas de las veces, volvemos a lo mismo, pasan papás por problemas de infancia, por problemas de situaciones difíciles y fuertes, y cuando son papás, lo primero que quieren hacer es que mi hijo no sufra, mi hijo que tenga todo, que le voy a dar todo lo que yo no tuve, y creo que es un error muy grande. Hay que dejar un poquito el sufrimiento, porque el sufrimiento hasta cierto punto es necesario que lo experimente cualquier ser humano para que pueda valorar lo que tiene, si no, difícilmente va
va a encontrar algo bueno, algo positivo en su vida. No sé qué tú pienses, Jesús Manuel. Fíjate que por mi condición de haber sido hijo único, tuve muchas experiencias en ese sentido, contrarias a lo que la tradición de los hijos únicos marca. O sea, el hijo único tiene fama de ser el consentido, ¿no? El que no dejan hacer nada, el que le cuidan todo. Y en mi caso fue totalmente al revés. Yo fui, pues, quizá se le diga rebelde, quizá. Yo creo que más bien no era yo rebelde, más bien era yo, totalmente irreverente para pertenecer a una familia, era yo un desorden, man. No en el Hasta la fecha, hasta la fecha. no en el desorden de la delincuencia o esas cosas, sino en el Claro, desorden claro, no. de ir contra lo establecido, de no aceptar las normas porque sí, o sea, siempre fui rebelde en eso. Pero muchos compañeros míos en la escuela sí tenían que llegar a sus casas a la hora a la que el papá llegaba. En aquellas épocas, cuando yo era chavo, los negocios cerraban a la 1 de la tarde. Sí, Entonces, había comida familiar de la 1 a las 3, 3:30. Los negocios volvían a abrir a las 3, 3:30 de la tarde. Había un claro. medio. Y las escuelas también íbamos en la mañana y después regresábamos en la tarde. Y bueno, pues a veces nosotros nos quedábamos jugando en el colegio, nos íbamos a comer un bolote o a el futbolito. El Atari de esa época. O a perder el tiempo ahí papando moscas, también, ¿no? Y Claro, había chavos que no, mano, que ya eran mayores que nosotros, tenían que llegar a sus casas. Y la sí. educación en esos escenarios fue muy diferente a la que nos dieron a nosotros. Quizá yo crecí con más libertad, o con mucha libertad para esa época, pero sí conocí de muchos casos donde ya personas, incluso más grandes que yo, había un arquitecto que tenía como 40 y algo de años que no se casó nunca, y la mamá vivía y tenía que sujetarse a la mamá, al horario, a la comida, a los deseos, a todo. Nunca pudo cortarse el ombligo o el Es cordón correcto. umbilical, ¿no? No sé si es correcto decir el ombligo, Sí, cortarse el cordón umbilical, ¿no? Quizá sí, sí. es Sí, eso. para que un ser humano, yo pienso, en mi experiencia, pueda sentirse satisfecho con su vida, yo creo que es muy importante cortarse el ombligo a tiempo también como hombre, como mujer, pues, Pues es cosa de porque formación de carácter. claro, claro. Desgraciadamente, a veces los mismos padres no hacemos que nuestros hijos tengan ese carácter necesario para enfrentar la vida, porque les metemos temores sin querer, ¿no? Les metemos miedos, nuestras propias angustias, nuestros propios eh, miedos, se los transmitimos a los hijos. Y creo que esa es decía mi abuelo, esa es la maldita herencia, ¿no? La verdadera herencia es la educación que uno le da a los hijos. Porque si uno educa de una manera a un hijo a ser independiente, a valerse por sí mismo, a no estar dependiendo de que si vas a la universidad, ¿quién me va a llevar? No, no, espérame, o sea, ya eres un universitario, ya eres un ser humano con capacidad de razonamiento propio, que se puede cuidar, que sabe lo que está bien, lo que está mal. Llega un momento en que sí, definitivamente uno como padre le tiene que decir al hijo, pues así literal como en la naturaleza, ¿no? Después de que ya le salieron plumas al pajarito, hasta la misma mamá pajarito los empuja, ¿no? Así, ya, vuélale, ya, ya no tienes que estar en el nido. Y si eso es en la naturaleza, pues con mayor razón nosotros como padres, llega un momento en que al hijo lo tenemos que literalmente sacar del nido para que vuele, no para correrlo, no para no hacerse cargo uno de él, porque también un padre, pues aunque tenga 50 años el hijo, yo estoy seguro que cualquier padre va a querer que el hijo esté bien, que le vaya bien, que tenga contacto con él. Pero una cosa es atención al hijo y otra cosa es hacerlo dependiente de uno al hijo. Entonces, sí es como un tema que actualmente yo me he dado cuenta que
muchos de los sufrimientos de los jóvenes es propiciado por los mismos padres que los hacen dependientes. Y también el hijo se siente con la obligación de dame, ¿no? Así que Eso es otro dame. asunto, pero ahí es otro asunto. Cuando hay una enfermedad, cuando el hijo ha estado enfermo, cuando el hijo pasó por una situación grave de muy niño, entonces los papás desarrollan una relación con ese chavo totalmente diferente, donde se hace no sé, están pendientes, se adivinan el pensamiento, por decirlo de alguna manera. No Claro, de manera de no sé, de, de separarlos porque hay tanta unión, porque hubo tanto dolor, que no les permitieron eso. Entonces sí, ahí es diferente. O cuando el hijo desarrolla un apego con los papás, sobre todo con la mamá, porque está enferma la mamá. Cuando el hijo claro. quiere estudiar medicina para poder cuidar a la mamá, esas cosas no sé si te ha pasado, no sé si lo has visto eso, pero Sí, se dan casos. sí, sí, claro, ¿no? Y te voy a decir una cosa, un tema muy, muy, muy cercano, ¿no? De que, por ejemplo, pues un tío muy querido, médico, que falleció el año pasado, uno de mis primos, pues cuando nació tuvo un problema desde muy pocos meses de nacido y hasta la fecha, él depende 100% del cuidado que le den los papás, bueno, en este caso ya mi tía, su mamá, que es la que se quedó con él, y mis otros primos, que son mayores, tienen que hacerse cargo de él. O sea, esos son cuestiones diferentes, ¿no? O sea, eso sí ya por humanidad y por sentido común y amor, pues uno tiene que saber cuando un familiar depende de uno por su situación física. Pero hay jóvenes que no tienen ningún problema de salud y siguen esperanzados a lo que papá y mamá les dé a la edad que sea. E inclusive no necesariamente cortarse el ombligo es irse de la casa de los padres. Es a lo mejor puedes estar viviendo en donde tú quieras, pero económicamente tú sigues dependiendo de ellos y los papás, como dices tú, a la edad que sea, le siguen dando al hijo. Entonces, ahí es donde no es como lo ideal, porque también conozco casos de hijos o de nietos que dependen del abuelito, ya no nada más del papá o de la mamá, sino del abuelito, ¿no? El abuelito tiene que mantener al papá y tiene que mantener al nieto. Entonces, ahí es donde por más recursos económicos que tú tengas, que hayas hecho una fortaleza económica durante toda tu vida, creo que ahí estás causándole un daño muy grande a tu herencia, ¿no? Tus generaciones próximas, porque ves que hay un dicho que dice, ¿no? Abuelo millonario, ¿no? Hijo, ya no me acuerdo cómo dice, pero algo que el nieto mendigo, cara, porque pues sí, así es. Cuando tú no haces valorar a las generaciones que vienen detrás de ti, del esfuerzo y el sacrificio que tú hiciste en vida para dejarles, creo que estás condenado a que tus mismas generaciones acaben con todo lo que tú hiciste durante toda tu vida. Ese para mí, pues siempre ha sido como algo que yo he visto en muchos casos, e inclusive en un caso muy cercano, donde definitivamente la herencia no alcanzó, se acabó, digamos, pues no valoraron, no supieron valorar, pero el padre tampoco hizo que sus hijos valoraran todo el sacrificio que se había hecho para obtener todos los beneficios económicos, ¿no? Y desgraciadamente esos hijos, pues se quedaron hundidos en el alcoholismo, en la drogadicción, los nietos de la misma manera, y O sea, empiezan el a no sufrir. cortar el cordón te impide desarrollar una personalidad autosuficiente, el valerte por ti mismo, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y el no obligar a los hijos, en cierta manera, a que se corten ese cordón mental de depender de uno, también. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pobre de mi hijo, va a sufrir. Si ya no le doy para el Uber o para el camión, va a sufrir. Pues que sufra, que vea cómo le hace, porque así como uno lo hizo en su momento, yo creo que eso es una parte fundamental que todo ser humano tiene que pasar. ¿Cómo resolver un problema básico
a una situación que para nosotros es muy normal, digo, para mí es muy normal, pero a lo mejor para el hijo mío, no, porque como yo todo el tiempo le estoy dando, no le estoy permitiendo a él desarrollar esa habilidad natural que debe de tener para poderse valer por sus propios medios y pensarle, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor me daba mi mamá para el pasaje y para la torta y me gastaba yo en 2 tortas y me gastaba el pasaje y pues tenía que resolver. ¿Y cómo le hacía yo? Camínale 45 minutos de regreso a tu casa, papá. Pero ya me había comido 2 tortas, ¿no? O sea, ese tipo de detallitos yo creo que es importante al hijo dárselas, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que resolver, no siempre va a haber papá y mamá para resolverte tu vida. Y uno como padre también tiene uno que llegar al momento en decir hasta aquí, ponerle obligaciones en su casa. ¿Cuál sería, a tu entender y con los datos que has visto, leído y observado, la edad en la que un hombre, niño, deba separarse, deba cortar el cordón? ¿Y cuál edad la de una niña, Paco López Fajardo? Yo creo, Jesús Manuel, que desde que están pequeñitos, desde que tienen ya una conciencia infantil, ¿no? Porque cuando están bebés, pues no tienen una conciencia como tal, pero ya cuando van desarrollando su propia conciencia, el hecho de irles dando la pauta poquito a poquito de obligaciones en casa, desde ahí tú ya les estás enseñando a no estar dependiendo de ti. Al que tu niño de 5 años solito se lave la boca, a que tiene 6 años y ya se lave y se bañe solito, a que a cierta edad ya tienda su cama, que ayude a las labores de la casa, que no tenga que estar dependiendo de mamá o papá para acomodar su uniforme, para vestirse solo. O sea, creo que desde ahí es el momento en que empieza uno a darle el ejemplo y el mensaje inconsciente de que va a llegar un momento en que va a tener que hacerse responsable de sus propias cosas, de sus propios eh, eh, circunstancias de él, como persona, como ser humano. Y ya cuando ellos tienen una cierta edad más consciente, yo creo que cuando ellos ya tienen la facultad de empezar a ver por sí mismos secundaria, finales de secundaria, principios de prepa, pues el hecho de irlos poco a poco enseñando a trasladarse de un lugar a otro solos, ahí es donde uno les empieza a dar también esa parte importante de autoestima, de tú puedes, ve, oye, hay riesgos, sí, sí hay riesgos, todo en la vida tiene riesgos, hasta bañarte tiene riesgos, ¿no? Pero si uno les da miedos y temores de no salir solos, de, oye, voy a la tienda, no, te llevo en el coche a un niño de 16 años, pues imagínate, ahí sí ya como padre estamos cayendo en un error porque yo también me pongo a pensar, no somos seres humanos inmortales, somos mortales. Y ha habido casos, bueno, mi abuelo fue huérfano a los 6 años. Entonces, imagínate, yo veo a mi hijo de 8 dejarlo indefenso, sin papá y Dices, sin mamá en la vida. ¿qué va a ser de él si falto, no? Es correcto, Jesús Manuel. En eso yo pienso que es lo que uno como padre debe de pensar, preparar al hijo, no para que se vaya y para que nos olvide, no, prepararlo para que él sea independiente y autosuficiente según su edad, ¿no? O sea, que sí llega un momento en que hay que irlo soltando. En las universidades yo he visto muchos papás que todavía llevan al niño, a la niña, ay, no, te vas a ir, ¿cómo crees? O sea, no, yo creo que es el momento en que vamos a buscar la manera lo más seguro posible dentro de nuestra sociedad, que ahorita no está tan segura, pero lo más seguro posible para que él sea independiente y sepa por lo menos moverse solo, trasladarse de un lado a otro, tampoco estar dependiendo de que, oye papá, ya se me acabó mi saldo de mi teléfono, no, mi hijo, pues búscale una manera ahí los fines de semana, te vas a trabajar, te pones a vender esto, vas hasta en la misma escuela con tus cuates, buscar la manera que ellos se vuelvan independientes. Si uno tiene empresa, pues en vacaciones, vente conmigo, mijo, trabájate aquí, porque te acuerdas en esa época cuántos empresarios, sobre todo de la comunidad española, de la comunidad judía, de la comunidad árabe, pues ¿qué hacían los hijos en vacaciones? Vénganse aquí a la tienda, vénganse aquí al almacén, a la bodega, a chambear. Y esas generaciones siguen siendo generaciones muy exitosas porque los papás les enseñaron a los hijos a trabajar desde niños. No es un pecado trabajar desde niño. Al contrario, si uno va a aprender,
Creo que esa es una parte fundamental. Los estudios, las carreras, las profesiones son un refuerzo para el ser humano, pero no es todo, sino es la enseñanza de la casa, desde los papás o los abuelitos, que uno enseña a ser independiente desde muy joven, Jesús Manuel. Creo que no hay una edad, más bien es una constante, ¿no? Y quizá no todos los hijos a la misma edad, ¿no? Según las características de cada uno de ellos. Claro, claro, sí, pues no, yo me acuerdo de mi abuelita, tuvieron 11 hijos y como ella decía, unos son más abusados que otros, entonces hay que irle dando su espacio a cada uno de desarrollarse como seres humanos, ¿no? No sé si tú leíste alguna vez esta pues historia o fábula, no sé, de el águila que cuando tiene polluelos, cuando rompen el cascarón, nacen y el águila tiene que volar por comida, regresa, les da en el pico, hasta que Sí, llega un momento y nadie sabe cómo lo decide, pero llega un momento en el que el águila expulsa a los polluelos del sí, nido, los avienta. sí, O literal, y los avienta, ¿por qué? Porque el que pueda volar va a sobrevivir. El que no sí, pueda volar, qué fuerte. ¿no? Es un Es fuerte, asunto muy sí. fuerte. Esa es una parte muy, muy fuerte de la vida, de la naturaleza propia, y por eso te comentaba al principio de aquí del programa, que no le debemos de tener miedo a la naturaleza. Mi abuelo siempre también fue una persona muy creyente y me enseñó que desde chico decía fe en Dios y adelante. Y yo creo que ese es algo que también se nos olvida un poco, el hecho de tener fe en lo que tú creas y pienses, pero el tener fe y sobre todo fe en la persona que está a cargo tuyo por naturaleza, que es tu hijo o tu hija, yo creo que también es muy importante. Hay que tenerles fe a los hijos, no hay que pensar que son gente que no tiene criterio, que no tiene pensamiento, ¿no? Porque va a decir, oye, pues es que yo me caí, yo no quiero que mi hijo se caiga. Se va a tener que caer para aprender, porque esa es la manera como tú aprendiste. Lo que tienes que hacer como padre es estar con él, junto a él, para apoyarlo, para enseñarle a levantarte. Caer, cómo aprender a caer. Es correcto. ¿Cómo aprender? Pues sí, literalmente yo de chico pues tuve que aprender después de como 10, las otras 10 ya no me dolieron tanto, pero me caí. Muy bien, pues se nos fue ¿Eh? el tiempo volando como siempre, Paco, muchas Sí, gracias. Jesús Manuel. No, hombre, al contrario. Nos Un vemos la placer. próxima semana. Nos vemos la otra semana, primero Dios. La próxima semana. Gracias, La Paco. próxima semana, con otro canal, con otro tema en Otro este hermoso cordón canal. umbilical. Muy bien. Dale, Un abrazo. buen día. Gracias. Los periodistas. Los periodistas. Después de mucho insistir, finalmente el aventurero Salacaín había accedido a visitar uno de los restaurantes de moda en la ciudad. Quienes habían asistido hablaban maravillas de su comida, pero, siempre había un pero, quienes lo comentaban no eran precisamente paladares reconocidos por Salacaín. Luego entonces siempre tuvo dudas. El día llegó y el aventurero se alistó al encuentro con la expectativa a flor de piel por dejarse sorprender. Nada nuevo bajo el sol, dijo a sus amigos. Esta carta lleva más de 2 décadas, quizá 3, en la ciudad, en establecimientos donde el personal de cocina venía del mismo origen y su iniciativa se limitaba a cambiar la apariencia y a veces el nombre. Esta realidad le había parecido a Salacaín uno de los tabúes de la cocina de hoy día, donde los autores están como ausentes. Y con ello, siempre lo pensó, se confirmaba la premisa sine qua non de la oferta de comida en Puebla. El comensal va a ver y dejarse ver, como en los toros en los tiempos de María Félix. Y efectivamente, nada nuevo bajo el sol en tan recomendado sitio.
Salacaín preguntó por 2 o 3 platos, la entrada de pulpos había pasado la prueba con creces, pero ante la ausencia de una troncha de robalo y la única oferta de un filete, optó por la carne roja. Por suerte, aparecía un solomillo de res en salsa de pimienta, quizá la salsa preferida por el aventurero cuando la carne roja está al punto. La pimienta recién molida, machacada y convertida en salsa le daba a la carne un sabor espectacular digno de armonizar en boca con un vino potente. El camarero preguntó el término de la carne. Salacaín dijo al punto. Pacientemente esperó la llegada del plato. La salsa se veía bien, apetitosa, olía muy bien. Se notaba la calidad de la pimienta y la buena confección. Pero al momento de cortar el solomillo vino la decepción. La carne había sido abierta por un lado hasta la mitad del solomillo y estaba prácticamente cocida, o sea, más cercana al término carne hecha, digno de una res campirana y sin acta de nacimiento. Muchos restaurantes ofrecen la carne Angus o similar solo para exhibir, pero en la cocina se emplea una carne de procedencia nacional, ablandada con métodos caseros y con mucha salsa y bien hecha para ocultar los defectos. Salacaín, decepcionado, le dijo al camarero: no está al término al punto. Acto seguido, el camarero retiró el plato y minutos después regresó con otro, donde la carne estaba totalmente hecha, o sea, seca. Ante tal situación, preguntó: ¿conocen los términos de la carne? El camarero intentó responder y envolvió el comentario con risas nerviosas. Entonces el aventurero insistió: dígale a cocina. Un solomillo inglés, blé, poco hecho. La responsable de la plancha salió a sala y ofreció disculpas preguntando: ¿cómo quiere su carne? ¿Término medio? ¿Pasada? Y la respuesta de Salacaín volvió a repetirse: al punto. Finalmente, al tercer intento, la carne salió a su gusto y la salsa volvió a merecer felicitaciones. Esa experiencia le vino a la cabeza al aventurero por los gustos de los comensales en Puebla respecto a las carnes. Los términos inglesa, al punto, hecha, poco hecha, no reciben la misma interpretación, quizá por esa premisa atribuida a César Ritz: el cliente siempre tiene la razón. Y pensó el aventurero en esos clientes prepotentes, políticos muchos de ellos, o nuevos ricos, dirían sus amigos, quienes poca carne habían comido en su vida, y cuando tenían oportunidad de hacerlo acostumbraban pedirla bien hecha, que no se vea la sangrita, mostrando un total desconocimiento del suero rojizo expulsado por la carne cuando se está cociendo. Luego entonces los comensales han provocado esos errores tan poco comunes en restaurantes de calidad. Un chef, un parrillero, un responsable de la mesa caliente, en teoría están preparados para cocinar la carne según los términos internacionales. Eso es cultura general. En cocina las voces vuelta y vuelta rojo inglés bastan para definir el grado de cocción respetando la jugosidad de la carne. La solicitud de Salacaín aquel día había sido al punto, y ese término consiste en ni cruda inglesa ni muy cocinada, y se logra con una plancha a fuego medio alto para conseguir llevar a la boca un trozo de carne tierna, sabrosa, jugosa, pero no cruda. Quizá a estos restaurantes de moda les haga falta adquirir la última oferta de tecnología presentada en Eurocat. El salón Food for Future ha sido el escenario estos días de los avances tecnológicos en busca de calidad alimentaria y sustentable. El texto leído por Salacaín decía así: se trata de un termómetro que incorpora Internet de las cosas e inteligencia artificial para el control preciso de la cocción de carne y pescado con plancha, que tiene en cuenta la medida de la temperatura y el grosor de los alimentos, contribuyendo hacia la estandarización del proceso con la máxima calidad. Según los datos registrados en tiempo real a través de las sondas que coloca de forma automática en el alimento, el dispositivo se comunica con el usuario y le da instrucciones para voltear o retirar la pieza del fuego, así como para regular el fuego dependiendo del tipo de cocción deseado. Vaya por Dios, pensó Salacaín.
La inteligencia artificial está entrando en la cocina. Volteó la mirada al metate de su madre, usado hoy día más como adorno, donde acostumbraba hacer los llamados bisteces molidos, la carne picada molida en metate formando pequeños surcos para asarlos y comerlos en caldillo blanco o simplemente como un bistec con papas o ensalada. En algunas partes les llaman pacholas. En su casa simplemente bisteces molidos. Pero esa es otra historia.